Hola amigos de Tener Fe o La Razón. Y bienvenidos a otro video donde exploramos las historias más impactantes de la Biblia. Les saluda su anfitrión Dos Santos. Estoy muy feliz de que estés aquí, porque lo que vamos a compartir hoy puede cambiar tu forma de ver la fe y la confianza en Dios. Hoy hablaremos sobre Sadrac, Mesac y Abed-Nego, tres jóvenes que enfrentaron la prueba de fuego más grande de sus vidas y vivieron para contarlo. ¿Qué harías si te obligaran a elegir entre tu fe y tu vida? ¿Realmente Dios camina con nosotros en medio de nuestras pruebas? En este video, no solo te contaré esta historia como nunca antes la has escuchado, sino que también te daré reflexiones poderosas para aplicar en tu vida. Así que acompáñame, abre tu corazón y prepárate para una experiencia que fortalecerá tu fe. Antes de empezar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que tu fe ha sido puesta a prueba? Me encantaría leerte y saber tu historia. Ahora sí. Vamos con esta increíble historia. Historias de la Biblia. El horno de fuego, una prueba que transformó la historia. Una historia que te hará reflexionar. Imagina que vives en una nación donde todo el mundo te exige hacer algo que va en contra de tus principios. Donde decir no puede costarte la vida. ¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba en el nivel más extremo? Hoy te contaré la increíble historia de tres jóvenes que desafiaron a un rey poderoso, enfrentaron la muerte con valentía y nos dejaron una lección que puede cambiar nuestra vida. Hoy descubrirás quién es el cuarto hombre que aparece en el horno de fuego, junto a los tres jóvenes, no te lo puedes perder. Quédate hasta el final porque hay una enseñanza que puede transformar tu fe. El rey y su ídolo de oro, cuando el orgullo llega al extremo. Nabucodonosor II, entre el 605 y 604 hasta el 562 a.C., fue el mayor rey de la antigua Babilonia durante el periodo del Imperio Neobabilónico. Del 626 hasta el 539 a.C., sucediendo a su fundador, su propio padre, Nabopolassar, del 626 hasta el 605 a.C. Es conocido principalmente por los libros de Daniel y Jeremías de la Biblia, donde se lo describe como el rey que plantó cara a Dios. Babilonia, el imperio más poderoso del mundo, era gobernado por Nabucodonosor, un rey con una ambición desmedida. Había conquistado naciones, esclavizado pueblos y ahora quería algo más, ser adorado como un dios. Daniel 3:1 El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos, 27 metros, y su anchura de 6 codos, 2.7 metros. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El contexto del texto. Primero, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor II fue uno de los monarcas más poderosos y famosos de Babilonia. Durante su reinado, Babilonia alcanzó su auge como imperio. Nabucodonosor era conocido por su gran ambición, no solo militar, sino también por su deseo de construir monumentos para reflejar su poder y dominio. En el capítulo 2 de Daniel, Dios le mostró a Nabucodonosor un sueño profético acerca de una estatua que representaba los diferentes poderes gubernamentales de su reinado. Pero él interpretó este sueño de manera que supo lo que pasaría con su reinado una vez él faltará al trono, cosa que sucederá pero volverá. Quédate hasta el final de este video para saber qué sucede con el rey. Así que al construir una estatua de oro completa, refleja su deseo de permanencia y control absoluto. De esto no se olvide, porque es la clave para entender esta historia. Continuemos. Segundo. La estatua de oro, 60 codos de altura y 6 codos de ancho. La estatua es un símbolo significativo, no solo de poder, sino también de la arrogancia de Nabucodonosor. El tamaño impresionante de la estatua, 60 codos de altura, aproximadamente 27 metros, una altura monumental, comparable a un edificio de 10 pisos, y 6 codos de ancho, 2.7 metros. Refleja la grandiosidad del imperio babilonio en ese momento. La proporción de la estatua parece exagerada en relación a su ancho, lo que podría simbolizar la superioridad y supremacía que Nabucodonosor creía que su imperio y él mismo tenían. El uso del oro completo en la estatua no es accidental. En el sueño de Nabucodonosor, la estatua de oro representaba su propio reino, Daniel 2:38. Al construir una estatua completamente de oro, Nabucodonosor parecía estar desafiando la interpretación de su sueño, indicando que su imperio debía ser eterno, sin la sucesión de otros reinos. Como Dios había profetizado. Aquí, la estatua se convierte en un símbolo de la arrogancia humana y el deseo de alcanzar lo que solo Dios puede otorgar. Se muestra como un intento de desafiar el plan divino, de poner a Dios a un lado y afirmar el control humano absoluto. Tercero.
El llano de Dura, en la provincia de Babilonia. El lugar donde se levantó la estatua, el llano de Dura, no tiene una ubicación geográfica exacta identificada, pero se sabe que estaba en Babilonia. El llano hace referencia a un terreno plano, lo que permitiría una visibilidad amplia de la estatua, como una forma de asegurar que todos pudieran ver y, eventualmente, adorar la imagen. Esto nos recuerda que la estatua no era solo una obra arquitectónica, sino un instrumento de adoración forzada. La estatua fue levantada no solo como un símbolo de poder, sino para ser un objeto de culto obligatorio, lo que establece el contraste entre el poder humano de Nabucodonosor y la supremacía de Dios, que solo él merece adoración verdadera. Exégesis y reflexión teológica. 1. El pecado del orgullo y la autoexaltación. La estatua es un claro símbolo de orgullo y autoexaltación. Al construir una estatua completamente de oro, Nabucodonosor estaba intentando asegurarse de que su reino y su poder fueran considerados eternos, desafiando indirectamente las profecías de Dios. Este es un claro ejemplo de la tendencia humana a querer asegurarse de que sus logros, su poder o su legado sean considerados duraderos, incluso a costa de desobedecer a Dios. En este sentido, la estatua es una manifestación de la soberbia humana que intenta alcanzar un lugar que solo le corresponde a Dios, quien es el único que tiene poder eterno. 2. El contraste entre el dominio humano y la soberanía divina. El relato de la estatua en Daniel 3 también contrasta con la visión del capítulo 2, donde se profetiza la caída de los imperios. Esto último es lo que nos han enseñado a nivel religioso, que se trata de los imperios que le seguirán a Babilonia, como lo vimos en el episodio 1, pero la verdad es que se trata en realidad de los poderes gubernamentales del reino, es decir, nosotros conocemos esos poderes como poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, pero esto lo veremos mediante avancemos en esta investigación, por eso no debes perderte ni un solo minuto de esta serie del libro de Daniel. Aunque Nabucodonosor levanta una estatua para afirmarse como el gobernante eterno, Dios, en su soberanía, ya había revelado que el poder humano es transitorio. Esta exaltación de lo humano es una manifestación de la lucha constante entre los planes divinos y las ambiciones humanas. A través de la historia bíblica, vemos cómo Dios sigue siendo soberano sobre los eventos humanos, aunque los reyes y gobiernos intenten poner su dominio por encima del de él. 3. El llamado a la fidelidad. Cuando leemos este versículo en el contexto completo del capítulo 3, donde Sadrac, Mesac y Abed-Negó se niegan a adorar la estatua, vemos el llamado a la fidelidad a Dios en medio de la presión social y política. La estatua, además de ser un símbolo de poder, también representa los ídolos que la humanidad pone en lugar de Dios. Estos ídolos pueden tomar muchas formas en nuestra vida diaria, desde el poder y el dinero, hasta la fama, las relaciones o cualquier cosa que tomemos como más importante que Dios. La lección es que no debemos inclinarnos ante estos ídolos, sino mantenernos fieles a la verdadera adoración a Dios, independientemente de las consecuencias. Conclusión teológica. Este versículo, aunque parece ser solo una descripción de una estatua, está cargado de significado teológico y espiritual. La estatua de oro es un símbolo del orgullo humano y de la tentación de exaltar el poder humano sobre el divino. La forma en que Nabucodonosor desafía la profecía de Daniel y su intento de forzar la adoración a una imagen de oro nos habla de la tendencia de la humanidad de intentar alcanzar lo eterno o lo divino por sus propios medios. Pero la lección es clara, solo Dios tiene el control absoluto y eterno, y la verdadera adoración le pertenece solo a Él. Además, los 3 jóvenes hebreos nos muestran que la fidelidad a Dios puede implicar costosas consecuencias, pero siempre trae consigo una recompensa divina. Este pasaje no solo nos enseña sobre el orgullo y la soberanía divina, sino también sobre el llamado a permanecer firmes en nuestra fe, incluso frente a presiones externas que intentan desviar nuestra lealtad a Dios. Continuemos. Daniel 3:2. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Exégesis y explicación teológica de Daniel 3:2. 1. Contexto histórico y político. Este versículo sigue inmediatamente después de la construcción de la enorme estatua de oro que Nabucodonosor había mandado a erigir en el llano de Dura, Daniel 3:1. Ahora, el rey no solo ha levantado la imagen, sino que ha ordenado su dedicación oficial, reuniendo a toda la élite política y administrativa del imperio babilónico. ¿Por qué era importante reunir a estos líderes? Babilonia era un imperio vasto y multicultural, con territorios conquistados de diferentes pueblos y naciones.
La mejor manera de unificar y asegurar la lealtad de estos diferentes grupos era a través de ceremonias públicas de adoración y sumisión al gobierno. El rey Nabucodonosor estaba exigiendo no solo lealtad política, sino también religiosa. Esta dedicación no era solo un acto administrativo, sino una forma de establecer un culto estatal, donde la estatua simbolizaba el poder absoluto del rey y del imperio. Este tipo de ceremonias no eran raras en la antigüedad. Los gobernantes muchas veces se presentaban como intermediarios de los dioses, o incluso como dioses mismos. No olvides este detalle, Nabucodonosor, al exigir que todos los líderes estuvieran presentes en esta dedicación, estaba estableciendo la adoración a la estatua como un acto obligatorio de fidelidad. 2. Análisis de los funcionarios mencionados. El versículo menciona una lista de funcionarios del gobierno babilónico que fueron llamados a la dedicación de la estatua. Veamos quiénes eran y qué representaban. Sátrapas eran los gobernadores de las grandes provincias del imperio. Eran responsables de administrar los territorios conquistados en nombre del rey. Prefectos, funcionarios de alto rango que tenían autoridad en asuntos militares o administrativos. Gobernadores, posiblemente líderes de provincias más pequeñas o regiones dentro de Babilonia. Consejeros, funcionarios de alto rango que brindaban asesoramiento legal y estratégico al rey. Tesoreros, encargados de los recursos financieros del reino, controlando la economía y los tributos. Jueces, autoridades encargadas de la aplicación de la ley y el mantenimiento de la justicia en el imperio. Magistrados, funcionarios que supervisaban la administración local y garantizaban el cumplimiento de las leyes. Todos los gobernantes de las provincias, un término general para incluir a todos los líderes locales de diferentes territorios. ¿Por qué esta lista es importante? Muestra la estructura compleja del imperio babilónico, donde la administración estaba dividida en diferentes niveles de autoridad. Demuestra que la estatua y su adoración no eran opcionales, sino que se estaban estableciendo como un deber obligatorio para todos los niveles de liderazgo. Resalta el propósito de Nabucodonosor de asegurar la unidad del imperio, obligando a cada líder a reconocer su autoridad suprema. El que tiene oídos para oír que oiga. Aquí tenemos la estructura detallada de la visión de la estatua en el capítulo 2, y que todos los religiosos han errado al decir que los metales con los que la estatua está hecha representan a los diferentes imperios después de Babilonia. Pero como veremos a continuación no es así. Te detallo una parte de este maravilloso descubrimiento de la investigación al detalle bíblico. En realidad se debió desglosar así. Oro, el rey Nabucodonosor. La cabeza. Plata, sátrapas y prefectos. El pecho y brazos. Bronce, gobernadores y consejeros. El vientre. Hierro, tesoreros y jueces. Las piernas. Hierro y barro cocido, magistrados y todos los gobernantes de las provincias. Los pies y dedos de la estatua. Esta es la verdadera estructura de la visión, pero falta un poco más para comprobarlo. Por cierto, ¿te has preguntado hasta este momento de la historia, dónde está Daniel? Porque hasta este punto no aparece por ninguna parte. Estoy seguro que no te lo habías preguntado, pero quédate hasta el final del video y verás la solución, y sabrás cuándo aparece Daniel. No te la pierdas. 3. Implicaciones teológicas y reflexiones. Este versículo tiene profundas implicaciones teológicas que nos enseñan mucho sobre el poder, la idolatría y la lealtad a Dios. Primero, la idolatría impuesta por el poder político. Desde los tiempos antiguos hasta hoy, los gobiernos han intentado ejercer control no solo sobre la política, sino también sobre la fe y las creencias de las personas. Nabucodonosor no solo quería el respeto de sus gobernantes, sino que buscaba su adoración y sumisión total. Este evento en Daniel 3 nos recuerda que a lo largo de la historia han existido sistemas que buscan suplantar a Dios con ideologías humanas, figuras políticas o símbolos de poder. Como cristianos, debemos estar atentos a no comprometer nuestra fe por presiones sociales o políticas. Mateo 22:21 dice: «Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Esto significa que podemos respetar la autoridad civil, pero nuestra lealtad suprema debe ser a Dios. Segundo, el peligro de seguir la multitud. Todos los líderes del imperio fueron convocados a esta ceremonia, y la mayoría de ellos obedecieron sin cuestionar. Esto nos enseña que muchas veces la mayoría no tiene la razón. Es fácil seguir lo que la sociedad impone sin reflexionar si es correcto o no. Pero la fe verdadera requiere convicción y valentía. Sadrac, Mesac y Abed-Negó son el ejemplo de que no debemos seguir a la multitud cuando eso nos aleja de Dios.
Jesús nos advirtió en Mateo 7, 13 y 14 que, ancha es la puerta que lleva a la perdición, y muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta que lleva a la vida, y pocos la hallan. ¿Estamos dispuestos a permanecer fieles a Dios, incluso si eso significa ir contra la mayoría? Tercero, la falsa seguridad del poder humano. Nabucodonosor creyó que con una gran ceremonia y la asistencia de todos los líderes del imperio, su reino sería inquebrantable. Pero la historia nos enseña que todos los imperios humanos son temporales. Isaías 40, 8 dice, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Este versículo nos recuerda que no importa cuán grande sea un imperio o un gobernante, solo Dios tiene el control absoluto de la historia. Babilonia, a pesar de su grandeza, eventualmente cayó, pero el reino de Dios permanece para siempre. Reflexión. ¿En qué estamos depositando nuestra confianza? ¿En las estructuras del mundo o en el reino eterno de Dios? Conclusión. Daniel 3:2 no es solo un registro histórico de un evento en Babilonia, sino un poderoso recordatorio de los peligros de la idolatría, la presión social y la falsa seguridad en el poder humano. Lecciones clave. El mundo intentará imponer sus valores y creencias sobre nosotros, pero nuestra lealtad debe estar en Dios. No debemos seguir a la multitud cuando nos aleja de la verdad. El poder humano es temporal, pero el reino de Dios es eterno. Este versículo nos prepara para el gran conflicto que veremos en los siguientes pasajes, la valentía de Sadrac, Mesac y Abed-Nego al rechazar inclinarse ante la estatua, aun cuando su vida estaba en juego. ¿Estamos listos para permanecer firmes en nuestra fe, incluso cuando el mundo nos presione a ceder? Reflexión. El orgullo nos hace pensar que lo controlamos todo. Pero en realidad, cuando más queremos poder, más nos volvemos esclavos de él. ¿A qué cosas nos estamos inclinando hoy sin darnos cuenta? Puede que no sea una estatua de oro, pero muchas veces nos inclinamos ante el dinero, el miedo, la aprobación de los demás. Es momento de analizar qué está gobernando nuestro corazón. Continuemos. Daniel 3:3, se reunieron pues, los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua. 4. Entonces el heraldo proclamó con fuerza, se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas. 5. Que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. 6. Pero el que no se postre y adore, será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. 7. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sadrac, Mesac y Abed-Nego. La fe que no se doblega. Daniel 3:8 al 18. Daniel 3:8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, oh rey, viva para siempre. 10. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postre y adore la estatua de oro. 11. Y el que no se postre y adore, será echado en un horno de fuego ardiente. 12. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración, magistrados, de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesac y Abed-Nego, estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. 13. Entonces Nabucodonosor, enojado y furioso, dio orden de traer a Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. 14. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad Sadrac, Mesac y Abed-Nego que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado. 15. Están dispuestos ahora, para que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. Porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? 16. Sadrac, Mesac y Abed-Nego le respondieron al rey Nabucodonosor, no necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto.
17. Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y de su mano, oh rey, nos librará. 18. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Entre la multitud, 3 jóvenes permanecieron de pie. Sadrac, Mesac y Abed-Nego eran hebreos exiliados, pero aunque vivían en Babilonia, sus corazones pertenecían a Dios. ¿Cuántos pensamientos habrán pasado por su mente en ese momento? Si nos inclinamos, nadie lo notará. Dios sabe que lo hacemos solo para salvar la vida. ¿Vale la pena arriesgarnos por esto? Pero su fe era inquebrantable. No negociarían sus valores. No venderían su integridad por un poco de seguridad. Los acusadores no tardaron en señalarlos ante el rey. Oh rey, 3 hombres se han atrevido a desafiar tu decreto. No se inclinan ante tu estatua. Reflexión. A veces, cuando decides hacer lo correcto, serás señalado, criticado y hasta castigado por ello. ¿Tienes el valor de mantenerte firme en lo que crees, aun cuando todos a tu alrededor ceden? El rey los llamó y les dio una última oportunidad. Si no se inclinan, serán lanzados al fuego. ¿Y qué Dios podrá librarlos de mi mano? Su respuesta fue asombrosa. No necesitamos defendernos. Nuestro Dios puede librarnos del fuego, pero aunque no lo haga, no nos inclinaremos. Una fe que no depende de lo que Dios haga, sino de quién es Él. Reflexión. ¿Nuestra fe depende de los milagros que Dios hace por nosotros? ¿O seguimos confiando en Él aunque no veamos respuestas inmediatas? La verdadera fe no dice Dios lo hará, sino Dios puede hacerlo, pero aunque no lo haga, seguiré confiando en Él. Si el video te está gustando, dale like y comparte para que le llegue a más personas y nuestra comunidad crezca. Muchas gracias por ver mis videos y saludos a todos y cada uno de ustedes. Por apoyar este bonito proyecto en mi canal, Tener Fe o la Razón, continuemos. El horno 7 veces más caliente, la prueba máxima. ¿Y Daniel? ¿Aparecerá? Daniel 3:19 al 23. Daniel 3:19. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego. Reaccionó ordenando que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Exégesis y explicación teológica de Daniel 3:19. 1. Contexto del pasaje. Este versículo se encuentra en un momento clave y dramático dentro de la historia de Daniel 3. Sadrac, Mesac y Abed-Nego, 3 jóvenes hebreos fieles a Dios, se niegan a inclinarse y adorar la estatua de oro que Nabucodonosor había levantado. Su negativa provoca una reacción de ira extrema en el rey, quien no solo decide castigar a los jóvenes, sino que aumenta el castigo a un nivel desproporcionado. Este evento es un ejemplo claro de lo que sucede cuando la fe genuina es puesta a prueba por el poder humano. 2. Análisis de las palabras clave del versículo. Nabucodonosor se llenó de furor. La palabra furor aquí indica una ira extrema e incontrolable. En la cultura del Medio Oriente antiguo, los reyes eran considerados figuras casi divinas, y cualquier desafío a su autoridad era visto como una afrenta personal y una amenaza al orden del imperio. Proverbios 29 versículo 22 dice, el hombre iracundo levanta contiendas, y el furioso muchas veces peca. Esto nos muestra que la ira puede llevar a decisiones irracionales, y en este caso, Nabucodonosor toma una decisión impulsiva, ordenando un castigo más severo del necesario. Reflexión. La ira descontrolada puede llevarnos a actuar de manera injusta. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones en un momento de enojo? El dominio propio es una característica de quienes siguen a Dios, Gálatas 5 versículo 22 y 23. Demudó su semblante contra Sadrac, Mesac y Abed-Nego. La frase demudó su semblante significa que su rostro cambió completamente. Esto sugiere que Nabucodonosor no solo estaba molesto, sino que su actitud hacia ellos pasó de favor a total desprecio y furia. En Daniel 1, Nabucodonosor había tratado bien a estos jóvenes y les había dado posiciones de honor en su reino, los hizo magistrados. Pero cuando su lealtad a Dios entró en conflicto con la voluntad del rey, su favor se convirtió en odio. Reflexión. El mundo muchas veces nos tratará bien mientras sigamos sus reglas, pero cuando nos mantenemos fieles a Dios, podemos enfrentar rechazo y oposición. Jesús advirtió en Juan 15 versículo 18 y 19. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios aunque eso nos haga perder el favor del mundo?
ordenó que se calentara el horno 7 veces más. En la cultura bíblica, el número 7 representa plenitud o perfección. Esto no significa necesariamente que el horno fuera exactamente 7 veces más caliente en términos de temperatura, sino que Nabucodonosor ordenó que se calentara al máximo nivel posible. Esto muestra cómo la ira de Nabucodonosor lo llevó a tomar una decisión irracional y exagerada. Si el horno ya era letal a su temperatura normal, ¿para qué aumentarlo? El enojo no solo nubla el juicio, sino que puede llevarnos a actuar sin lógica ni razón. Proverbios 14 versículo 29 dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Esto nos enseña que la paciencia y la calma son señales de sabiduría, mientras que la ira descontrolada solo lleva a la necedad. Reflexión. Cuando enfrentamos conflictos, ¿reaccionamos con ira o con sabiduría? ¿Nos dejamos llevar por nuestras emociones o buscamos la guía de Dios en nuestras decisiones? 3. Implicaciones teológicas y reflexión espiritual. Este versículo nos deja 3 lecciones clave para nuestra vida espiritual. 1. La ira del mundo contra los fieles de Dios. Sadrac, Mesac y Abed-Negó no hicieron nada malo, pero su fidelidad a Dios provocó la furia del rey. Esto es un reflejo de cómo el mundo muchas veces reacciona con hostilidad cuando elegimos obedecer a Dios en lugar de seguir las normas culturales. Segunda de Timoteo 3 versículo 12. Nos advierte, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Reflexión. No debemos sorprendernos si sufrimos oposición o rechazo por nuestra fe. ¿Estamos dispuestos a ser fieles a Dios, incluso si eso significa enfrentar la furia del mundo? 2. La fe verdadera no cede ante la presión. Los 3 jóvenes podrían haber evitado el castigo simplemente inclinándose ante la estatua, pero se mantuvieron firmes en su fe. Hechos 5 versículo 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Reflexión. La fidelidad a Dios no siempre será fácil, pero siempre será lo correcto. ¿Estamos listos para mantenernos firmes, incluso cuando la presión sea intensa? 3. Dios usa las pruebas para glorificarse. Nabucodonosor pensó que el horno sería el fin de estos jóvenes, pero Dios tenía otro plan. A veces, Dios permite que pasemos por hornos de fuego en nuestra vida para demostrar su poder. Las pruebas no son el final, sino el escenario donde Dios muestra su gloria. Isaías 43 versículo 2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Reflexión. ¿Estamos viendo nuestras pruebas como un castigo o como una oportunidad para que Dios se glorifique en nuestra vida? ¿Confiamos en que Dios está con nosotros en medio del horno? Conclusión. Daniel 3 versículo 19, es un versículo cargado de significado. Nos muestra la reacción del mundo ante la fe verdadera, la importancia de permanecer firmes en Dios y cómo Él usa nuestras pruebas para su gloria. Lecciones clave. El mundo se enfurecerá cuando nos mantengamos fieles a Dios, pero debemos permanecer firmes. La fe genuina no se compromete, aun cuando enfrente amenazas. Las pruebas no son el final, sino la oportunidad para que Dios se glorifique. Este versículo nos prepara para el milagro que viene en los siguientes pasajes, la protección sobrenatural de Dios en el horno. Pregunta para reflexión. ¿Cómo reacciono cuando enfrento oposición por mi fe? ¿Estoy confiando en que Dios tiene control sobre mis pruebas? Continuemos. Daniel 3:20 y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y los echarán en el horno de fuego ardiente. 21. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. 22. Como la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrac, Mesac y Abed-Negó. 23. Pero estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abed-Negó cayeron, atados, en medio del horno de fuego ardiente. Nabucodonosor estalló en ira. Su orgullo no podía aceptar que 3 jóvenes desafiaron su autoridad. Mandó calentar el horno 7 veces más. Tan caliente, que los soldados que los arrojaron murieron al acercarse. Reflexión. El enemigo siempre tratará de hacer la prueba más difícil para que renunciemos a nuestra fe. Pero a veces, el fuego más intenso es el que Dios usa para mostrar su gloria. Cuando los arrojaron, todo parecía haber terminado. Pero el fuego no consumió su historia. Estaba a punto de escribir un milagro. Lo interesante es cuando el rey ve 4 hombres dice y no 3, pero ¿sabes tú quién es ese cuarto hombre?
Aquí tenemos lo interesante de la investigación, lo que verás a continuación es algo que jamás se te hubiera imaginado. Continuemos. El milagro, un cuarto hombre en el fuego. Daniel 3:24 al 27. Daniel 3:24, entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y levantándose apresuradamente preguntó a sus altos oficiales, ¿no eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. 25, miren, respondió el rey. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Exégesis y explicación teológica de Daniel 3:24 y 25. 1. Contexto del pasaje. Este momento es el punto culminante de la historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó en el horno de fuego. Después de que Nabucodonosor, en su ira, ordenara que fueran arrojados al horno calentado 7 veces más de lo normal, ahora ve algo completamente inesperado. Los 3 jóvenes, que fueron echados atados, ahora están desatados y caminando. No están quemados ni sufriendo. Hay una cuarta persona con ellos, cuya apariencia es sobrehumana. Este evento desafía las leyes naturales y demuestra el poder de Dios para proteger a sus siervos en medio de las pruebas más extremas. 2. Análisis de las palabras clave del versículo. El rey Nabucodonosor se espantó, versículo 24. La palabra espantó indica una reacción de terror y asombro. Nabucodonosor estaba completamente seguro de que los jóvenes serían consumidos por el fuego, pero ahora está viendo lo imposible. Reflexión. A veces, incluso nuestros enemigos reconocerán el poder de Dios cuando Él actúe en nuestras vidas. Cuando enfrentamos pruebas, Dios puede sorprendernos con su intervención inesperada. ¿Hemos experimentado momentos en los que Dios ha actuado de manera sorprendente en nuestra vida? Isaías 41 versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. ¿No eran 3 los hombres que echamos atados en medio del fuego? Nabucodonosor había ordenado que los ataran antes de arrojarlos al fuego. Esto representaba su control y autoridad sobre ellos. Pero ahora estaban desatados y caminando en libertad. Reflexión. El fuego que debía destruirlos solo sirvió para librarlos de sus ataduras. A veces, Dios usa las pruebas para liberarnos de cosas que nos tenían atados. ¿Qué cosas en nuestra vida Dios quiere quemar sin que nosotros seamos destruidos? 2 de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego, versículo 25. No solo los jóvenes estaban vivos y desatados, sino que se paseaban dentro del fuego. Esto muestra que no estaban desesperados ni asustados, sino completamente en paz. Reflexión. Dios no siempre nos saca de la prueba de inmediato, pero sí nos da paz en medio de ella. Podemos caminar en paz, aún en medio del fuego, si Dios está con nosotros. Juan 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. El aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Aquí ocurre el mayor misterio del pasaje. Nabucodonosor, un rey pagano, ve a una cuarta persona en el horno y reconoce que su apariencia es divina. ¿Quién era este cuarto hombre? ¿Lo sabes tú? Algunos teólogos creen que era un ángel enviado por Dios, como en Daniel 6:22, con Daniel en el foso de los leones. Otros creen que era una aparición preencarnada de Jesucristo, es decir, Cristo mismo antes de nacer en la tierra. Isaías 43 versículo 2, cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pero en realidad era Daniel. Sí, amigos, el gran misterio es resuelto en esta investigación, y como podemos decir que era Daniel, fácil si tú sigues todo el hilo de la historia desde el capítulo 1. Sabrás entender que todo el tiempo esta historia, mira, te daré las claves para que lo puedas comprender, a saber. En Daniel 1:7, dice, entonces el jefe de oficiales les puso nuevos nombres, a Daniel le puso Belsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-Negó. ¿Recuerdas qué significa Belsasar? Si no viste el video anterior, te invito a ver el video Daniel episodio 1, allí te deje todos los detalles y el significado de los nuevos nombres de aquellos 4 jóvenes hebreos. Pero bueno, Belsasar significa, Bel protege al rey, así que sabiendo ese concepto o significado, ¿puedes decirme dónde estuvo Daniel todo este tiempo? ¿Lo sabes? ¿Te lo puedes imaginar? Pues claro, todo el tiempo estuvo con el rey a su lado, todo el tiempo. Pareciera imposible, ¿no es cierto?
Pero a ver, sé que es de impacto esto, vuelve a recordar el significado de Belsasar, nombre que se le dio a Daniel, es más, para que puedas creerlo de una mejor manera. Aquí tienes otra prueba. ¿Qué dice en Daniel 1:19 al 21? El rey habló con ellos, y de entre todos ellos no se halló ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Entraron, pues, al servicio del rey. 20. Y en todo asunto de sabiduría y conocimiento que el rey les consultó, los encontró 10 veces superiores a todos los magos y encantadores que había en todo su reino. 21. Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. ¿Puedes verlo? Está muy claro, ¿sí o no? En el versículo 19 te dice, no se halló ninguno como Daniel, y en el 21 termina con algo magistral diciendo, Daniel estuvo allí hasta el primer año del rey Ciro. Y también en Daniel 2:48 entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos regalos espléndidos, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. 49. Por solicitud de Daniel, el rey puso sobre la administración de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y a Abed-Negó, mientras que Daniel quedó en la corte del rey. Más claro imposible, ¿no es cierto? Con estos dos últimos textos, te lo deja cristalino como el agua. El versículo 48 dice, y le hizo gobernador sobre toda la provincia de Babilonia y jefe supremo sobre todos los sabios de Babilonia. Pero ¿qué te parece este versículo 49? Con este ya no se puede refutar, ¿no es cierto? Mira lo que dice, Daniel quedó en la corte del rey. A ver amigos, cuando dice estuvo allí hasta, ¿qué lugar era? Daniel siempre estuvo en la corte del rey, con el rey, por su nombre ahora babilonio, tenía que estar con el rey, ¿sí o no? Entonces, ¿quién rescató a Sadrac, Mesac y Abed-Negó? Pues el mismísimo Daniel, pero como te vas a preguntar, aquí es el misterio de Dios, pero ese cuarto hombre fue Daniel. Si aún estás en shock, ve hasta el final del video para que veas más pruebas fehacientes. No te las puedes perder, esto es increíble. Reflexión. Dios no nos deja solos en nuestras pruebas. Jesús está con nosotros en medio del horno del sufrimiento. Si Nabucodonosor, un rey pagano, pudo reconocer algo especial en este cuarto ser, cuanto más nosotros deberíamos confiar en la presencia de Dios en nuestras pruebas. 3. Implicaciones teológicas y reflexión espiritual. Estos versículos nos enseñan tres grandes verdades espirituales. 1. Dios nos da libertad en medio de la prueba. El fuego no los destruyó, solo quemó sus ataduras. Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Reflexión. A veces, lo que parece un desastre es en realidad una oportunidad para que Dios nos haga libres. ¿Qué cosas en nuestra vida pueden ser ataduras que Dios quiere quemar en su fuego purificador? 2. Dios camina con nosotros en medio del horno. La prueba más grande de sus vidas fue también la mayor evidencia de la presencia de Dios con ellos. Salmo 23 versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Reflexión. Dios nunca nos abandona en los momentos difíciles. ¿Estamos conscientes de su presencia en medio de nuestras pruebas? 3. Dios se glorifica en nuestras pruebas. Lo que Nabucodonosor quiso usar para destruir a estos jóvenes, Dios lo usó para mostrar su gloria. Romanos 8 versículo 28, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Reflexión. ¿Cómo estamos viendo nuestras pruebas? ¿Como un castigo o como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción? Dios usa nuestras dificultades para traer gloria a su nombre y para que otros vean su poder. Conclusión. Daniel 3, 24 y 25 es uno de los pasajes más poderosos de la Biblia. Nos recuerda que Dios no nos deja solos en las pruebas, sino que camina con nosotros. Lecciones clave. Las pruebas pueden liberarnos de nuestras ataduras. Dios no siempre nos saca del fuego, pero nos acompaña en él. Nuestro sufrimiento puede ser una oportunidad para que Dios se glorifique. Pregunta para reflexión. ¿Estoy confiando en que Dios está conmigo en mis pruebas? ¿Veo las dificultades como un castigo o como una oportunidad para la gloria de Dios? Dios no te abandonará en el horno. Él está contigo. Confía en Él. Continuemos. Daniel 3, 26. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo, Sadrac, Mesac y Abed-Negó, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrac, Mesac y Abed-Negó salieron de en medio del fuego.
27, y los sátrapas, los prefectos, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, como el fuego no había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos. Ni el cabello de sus cabezas se había chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun olor del fuego había quedado en ellos. Nabucodonosor miró dentro del horno y gritó: «Esperen, ¿no eran 3 hombres los que arrojamos? Veo 4 caminando en el fuego, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses». Esa expresión la dice el rey porque se ha dado cuenta de quién se trata. Recuerdas el nombre de Belsasar, y de quién se trata, ni nada más ni nada menos que de Daniel. Dios no apagó el fuego, pero sí caminó con ellos en medio de él. Reflexión. A veces pedimos a Dios que nos libre de la prueba, pero Él prefiere caminar con nosotros en medio de ella. El impacto de una fe inquebrantable. Daniel 3:28 al 30. Daniel 3:28. Entonces Nabucodonosor dijo: «Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que ha enviado a su ángel, es decir a Daniel o Belsasar, y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios». 29. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Si notas en este texto, hay algo muy curioso, lo cual es, en ninguna ocasión menciona el rey a Belsasar, solo a sus amigos, y con el nombre de sus divinidades, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. ¿Por qué no menciona a Belsasar? ¿O es que acaso que Belsasar se inclinó a la estatua? Un interesante, ¿no lo crees? Si te haces este tipo de preguntas, es como logras entender esta fascinante historia bíblica, y así entender que el cuarto hombre que tiene la apariencia de un hijo de los dioses, según el rey, se trataba de Daniel, o más bien dicho Belsasar. Pero continuemos. 30. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. El rey quedó atónito. Declaró que el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó era el único Dios verdadero, y los promovió en el reino. Reflexión final. Tu fe puede impactar más de lo que imaginas. Dios nunca nos promete ausencia de fuego, pero sí su presencia en medio de él. Cuando permanecemos fieles, Dios nos usa para cambiar la historia. Conclusión: ¿cómo aplicamos esta historia? ¿Qué aprendemos de esta historia? La historia de Sadrac, Mesac y Abed-Negó es más que un relato sobre un milagro. Es una poderosa lección de fe, fidelidad y el poder de Dios en medio de la adversidad. A continuación, desglosamos las principales enseñanzas que podemos aplicar a nuestra vida hoy. 1. La verdadera fe no se doblega ante la presión del mundo. Los 3 jóvenes hebreos estaban en una cultura que les exigía adorar una estatua de oro, lo cual iba en contra de su fe en el único Dios verdadero. Aunque estaban en una sociedad pagana y bajo la autoridad de Nabucodonosor, ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Daniel 3:16 al 18. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Reflexión. Muchas veces, el mundo nos presiona para comprometer nuestros valores y creencias. La verdadera fe permanece firme, incluso si enfrentamos consecuencias. ¿Estamos cediendo ante la presión del mundo o estamos manteniéndonos fieles a Dios? Romanos 12 versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. 2. Dios no siempre nos libra de la prueba, pero sí nos acompaña en ella. Los 3 jóvenes no fueron librados del horno antes de entrar, pero Dios, recuerda, ese Dios fue Daniel, estuvo con ellos dentro del fuego. Daniel 3:25. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Dios no siempre nos saca del horno de inmediato, pero promete estar con nosotros en medio de él. Reflexión. A veces, pedimos a Dios que nos libre del sufrimiento, pero Él quiere caminar con nosotros a través de la prueba. El milagro más grande no siempre es evitar el problema, sino experimentar la presencia de Dios en medio de él. ¿Estamos confiando en Dios aun cuando estamos en medio del fuego? Isaías 43 versículo 2. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti.
3. La prueba revela quién está realmente con Dios. Cuando estos jóvenes fueron puestos a prueba, quedó claro que su fe era genuina. Daniel 3:17 y 18. Nuestro Dios puede librarnos, y si no, igualmente no serviremos a tus dioses. La prueba reveló la verdadera naturaleza de su fe. Reflexión. No todo el que dice creer en Dios está dispuesto a mantenerse firme cuando llega la prueba. La fe auténtica no depende de si Dios responde como queremos, sino de confiar en Él, pase lo que pase. ¿Nuestra fe es firme o solo depende de las circunstancias? Job 23 versículo 10. Él conoce mi camino, si me prueba, saldré como oro. 4. Las pruebas pueden hacernos más libres en Dios. Cuando los jóvenes fueron echados al horno, fueron atados. Pero una vez dentro, sus ataduras fueron quemadas y quedaron libres. Daniel 3:25. Veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego. Lo único que el fuego destruyó fueron las cadenas que los ataban. Reflexión. Algunas pruebas no vienen para destruirnos, sino para liberarnos de cosas que nos atan. A veces, Dios permite el fuego para quemar nuestras inseguridades, pecados o dependencias en lo incorrecto. ¿Qué cosas en nuestra vida podrían estar siendo quemadas en nuestra prueba actual? 2 de Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 5. Dios usa nuestras pruebas para glorificarse ante los demás. Cuando Nabucodonosor vio lo que había sucedido, reconoció el poder de Dios. Daniel 3:28. Bendito sea el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó, que envió su ángel y libró a sus siervos. El testimonio de estos jóvenes impactó incluso a un rey pagano. Reflexión. Nuestra fidelidad a Dios puede ser un testimonio para otros. A veces, Dios permite la prueba para que otras personas vean su poder a través de nuestra vida. ¿Estamos permitiendo que nuestra fe brille en medio de nuestras pruebas? Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 6. Dios honra a quienes permanecen fieles. Al final de la historia, los 3 jóvenes no solo fueron liberados, sino que fueron promovidos. Daniel 3:30. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-Negó en la provincia de Babilonia. La prueba no los destruyó, los llevó a un nivel más alto, gracias a Belsasar. Reflexión. La fidelidad a Dios siempre tiene recompensa. Puede que no veamos la recompensa de inmediato, pero Dios honra a quienes confían en Él. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios, aun cuando parezca que estamos perdiendo? Hebreos 11 versículo 6. Dios recompensa a los que le buscan. Conclusión. ¿Cómo aplicar esta historia a nuestra vida? No nos dobleguemos ante la presión del mundo. Confiemos en Dios, aun si no responde como queremos. Recordemos que las pruebas pueden hacernos más libres. Nuestra fidelidad puede impactar a otros. Dios honra a quienes le son fieles. Dios no siempre nos saca del fuego, pero siempre estará con nosotros en él. Confía en Él. Pregunta para reflexión. ¿Qué horno de prueba estás enfrentando ahora? ¿Cómo puedes demostrar tu fe en medio de esa prueba? No te inclines ante lo que el mundo dice que es correcto si va en contra de Dios. Confía en Dios, aunque no veas respuestas inmediatas. Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre está con nosotros en medio de él. Déjame un comentario con la frase, Dios está conmigo en el fuego. Si necesitas oración, deja tu petición abajo. Suscríbete para más historias bíblicas inspiradoras. ¡Wow! ¡Qué historia tan poderosa! Si algo hemos aprendido hoy es que Dios no siempre nos libra del fuego, pero siempre camina con nosotros en medio de él. Cuando confías en Dios, tu fe puede impactar no solo tu vida, sino también la de los que te rodean. Ahora quiero saber de ti. ¿Cuál fue la parte de esta historia que más te impactó? ¿Alguna vez sentiste que Dios caminó contigo en una prueba difícil? Déjamelo en los comentarios, quiero leerte y orar por ti. Si necesitas oración, escribe tu petición abajo. Esta comunidad está aquí para apoyarte. Apoya este mensaje dejando tu like y compartiendo este video con alguien que necesite escuchar esta palabra. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias impactantes que fortalecerán tu fe. Recuerda, Dios está contigo en cada prueba, en cada fuego y en cada victoria. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones, familia y amigos. No olvides esto. Daniel 3:29, por tanto,
Proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-Negó sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros. Ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Si notas en este texto, hay algo muy curioso, lo cual es, en ninguna ocasión menciona el rey Abel-Sasar, solo a sus amigos, y con el nombre de sus divinidades, Sadrac, Mesac y Abed-Negó. ¿Por qué no menciona a Belsasar, o es acaso que Belsasar se inclinó a la estatua? Muy interesante, ¿no lo crees? Si te haces este tipo de preguntas, es como logras entender esta fascinante historia bíblica y así comprender que el cuarto hombre, que tiene la apariencia de un hijo de los dioses, según el rey, se trataba de Daniel, o más bien dicho Belsasar. ¿Cuál fue la parte de la historia que más te impactó? Escríbelo en los comentarios. Pero espera, aún hay más, no dejes de ver el episodio 3 de esta serie, Daniel capítulo 4. Esa es la conclusión de esta serie, en la cual estará develada toda la verdad de estos 2 episodios, no puedes perdértelo. Es de impacto revelador, ¿no es cierto? Dios está contigo en cada prueba. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, haz el bien y no mires a quién.